vamos a resolver un ejercicio que en realidad es medio una mezcla de perímetro y área y regularidades. Vamos a leer el enunciado. Observar la siguiente serie de figuras formadas por cuadrados de lado 1 centímetro. Acá tenemos la figura 1, la figura 2, la figura 3. Y ya podemos ir dándonos cuenta cuál es la regularidad. A ver, fíjense que la figura 1 es un cuadrado y la figura 2 es ese mismo cuadrado más una columna extra con un cuadrado más. Y la figura 3 es la figura 2 más una columna con 3 cuadrados. O sea que la figura siempre se hace agregando una columna con un cuadrado extra. Bueno, tenemos que completar la tabla. Tenemos la figura 1, 2, 3, 4, 5. Y me piden el área y el perímetro para las figuras. Bueno, me dicen el área y el perímetro de la figura 1. Podemos fijarnos si es cierto. Igual seguramente es cierto. Perímetro. Fíjense que el perímetro es 4 veces el lado. O sea, el lado por 4. Porque es un cuadrado. Y el lado vale 1 centímetro. O sea, sería 4 por 1 centímetro. O sea, es 4 centímetros. Y es lo que dice. El perímetro es justamente 4 centímetros. Y el área, como es un cuadrado, se está haciendo lado al cuadrado. Bueno, el lado vale, vamos a anotarlo, área es lado al cuadrado. El lado vale 1 centímetro. Eso sería 1 centímetro al cuadrado. 1 centímetro cuadrado. Y esto es 1 centímetro al cuadrado. Vamos a poner paréntesis. Y es precisamente lo que dice que nos tiene que dar. 1 centímetro cuadrado. O sea que el enunciado parece ser correcto. Ahora vamos a la figura 2. La figura 2, bueno, ya no es un cuadrado. Ya no es tan fácil calcular el perímetro del área. Pero se puede. Empecemos con el perímetro. El perímetro es la longitud del contorno, o sea, sería esto, lo que estoy marcando con rojo. Esto es el perímetro de la figura. Yo sé que esto mide 2 centímetros, esto mide 2 centímetros, vamos a hacer 2 centímetros, más 2 centímetros, más 1 centímetro, más 1 centímetro, más 3 por 1 centímetro. No. Perdón, me equivoqué. Es 2 centímetros, es 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros. O sea que el perímetro de la figura 2 es 8 centímetros. O sea, vamos a anotar acá 8 centímetros. Y el área, fíjense que son 3 cuadrados, o sea, 1, 2, 3, 3 cuadrados de área 1 centímetro cuadrado. O sea que el área va a ser 3 veces 1 centímetro cuadrado, o sea, 3 centímetros cuadrados. Porque está formada por 3 cuadrados de lado 1 centímetro, o 3 cuadrados de 1 centímetro cuadrado de área. Fíjense que lo del perímetro podríamos haber buscado otra manera, una manera un poco más fácil. Que fíjense que este lado que está acá es lo mismo que tener este lado acá. Esto que está acá es lo mismo que esta línea punteada. Y esto que está acá, esta línea punteada. O sea, esto que está acá, y esto lo pasamos acá. Y fíjense que nos queda un cuadrado de lado 2 centímetros. O sea que el perímetro de la figura es igual al perímetro de un cuadrado de lado 2 centímetros. O sea, sería 4 por 2 centímetros, o sea, 8 centímetros. Que es lo que nos había dado contando naturalmente. Bueno, vamos a la figura 3. Para la figura 3, para el área, hacemos lo que hicimos antes. Contamos el número de cuadrados. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que sería 6 centímetros cuadrados. Bueno, ahora fíjense una cosa. Acá tenemos un cuadrado, ¿no? Un cuadrado. Acá tenemos
2 cuadrados en esta columna y un cuadrado en esta. Acá tenemos 3 cuadrados en esta, 2 en esta y 1 en esta. Y fíjense que tenemos que sumarlos porque es el número de cuadrados. Sería 3 más 2 más 1, que es 6. O sea que esto nos va a permitir generalizar a otra figura. Ahora vamos a ver. Ahora vayamos al perímetro. Este lado que está acá es igual a este que está acá. Y este lado que está acá es igual a este que está acá. Y hacemos lo mismo con los de abajo. O sea que nos queda que el perímetro de la figura es igual al perímetro de un cuadrado de 3 centímetros de lado. O sea, el perímetro de la figura es 4 por 3 centímetros, o sea, 12 centímetros. Lo anotamos acá. Bueno, ahora la figura 4 no la tenemos dibujada, pero podemos imaginar cómo sería. Sería la figura 3 más una columna adicional. El área sería los 6 centímetros cuadrados que teníamos antes más una columna de 4, o sea, 6 centímetros, vamos a anotarla acá, figura 4, va a ser los 6 centímetros cuadrados de la figura 3 más 4 centímetros cuadrados adicionales, que son los de la nueva columna que se forma en la figura 4, o sea, sería 6 más 4, 10 centímetros cuadrados. Y el perímetro, bueno, fíjense que ya tenemos la regularidad. En la figura 1 es 4 centímetros, en la figura 2 es 8, en la figura 3 es 12, en la figura 4 va a ser 4 por el número de la figura. O sea, el perímetro va a ser 4 por el número de la figura, o sea, 4, o sea, 16. 16 centímetros. Y con la figura 5, hacemos lo mismo. Sería la figura 4, 10 centímetros cuadrados, más 5 de la nueva columna. O sea, sería 15 centímetros cuadrados. Y el perímetro es 4 veces el número de la figura, o sea, 4 por 5, 20 centímetros. Ok, ya tenemos bastante bien las cosas. Ahora, hay un montón de consignas en el medio, muchas cosas para pensar, pero a mí me interesa ir al último punto. ¿Cómo hacemos para calcular el área y el perímetro de la figura número n? El perímetro lo tenemos regalado. Ya nos dimos cuenta que es 4 veces el número de la figura, o sea, 4 veces n. Y el área, bueno, ¿se acuerdan que lo estamos haciendo? Era sumar los números desde 1 hasta n. Ahora vamos a ver si hay otro método de calcular el área de la figura. Bueno, para eso voy a hacer un pequeño truco, que me encantó el nombre que le puso una alumna, truco Tetris, que consiste en, vamos a hacerlo con otro color, agarrar la figura y dar la vuelta. Vamos a hacerlo mejor. Figura. Agarramos la figura, la copiamos y la damos vuelta. O sea, ven la figura nueva que tenemos acá y la encajamos con la figura que teníamos antes. Ahora, el área del rectángulo, fíjense que es un rectángulo de 2 por 3, o sea que el área del rectángulo es 2 por 3, o sea, 6. Pero el rectángulo está formado por dos figuras de igual área, porque son la misma figura, o sea que el área de la figura va a ser la mitad del área del rectángulo, o sea, 3. Y es lo que nos dio antes. Y ahora vamos a hacer lo mismo con esta figura. Vamos a hacerlo con rojo esta vez. Lo que hicimos es agarrar la figura, copiarla y dar la vuelta. Y fíjense que nos queda un rectángulo cuya base mide 3 y cuya altura mide 1, 2, 3, 4. O sea que el área del rectángulo, vamos a hacerlo con rojo, el área del rectángulo es 4 por 3.
o sea 12. Pero es lo mismo que pasaba antes. El área de la figura va a ser la mitad, porque esta figura está compuesta por dos figuras iguales. Va a ser 6. Así que ya podemos darnos cuenta de cuál es la regularidad. Es el número de la figura por el siguiente, porque siempre nos queda un rectángulo cuya base es el número de la figura y cuya altura es el siguiente. Eso me da el área del rectángulo. Pero como me interesa el área de la figura, tengo que dividirlo por 2. O sea, sería el número de la figura por el siguiente, que estás haciendo n más 1 dividido 2. Y así queda resuelto el ejercicio.